He visto iglesias dividirse por alfombras, por música, por cosas secundarias. Y siempre me hago la misma pregunta. ¿Cómo es que esto honra a Cristo? Entre tanta debilidad y locura humana, alguien debe actuar por el bien de la iglesia y para la gloria de Dios. Pablo dice que los fuertes no están llamados a imponerse, sino a sobrellevar, no a agradarse a sí mismos, sino a imitar a Cristo. Porque el que era verdaderamente fuerte no cargó solo con nuestras opiniones, cargó con nuestro reproche. Y eso cambia por completo la manera en que tratamos al hermano. Hablemos de esto hoy. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Seguimos en nuestra serie en Romanos y hoy hemos llegado a Romanos capítulo 15. En el último episodio terminamos nuestra conversación con los pastores David Menéndez y José Prado acerca del capítulo 14 y hoy vamos a ver cuál es la conclusión del tema que Pablo viene tratando desde ese capítulo. Las tensiones entre hermanos débiles y fuertes en cuanto a asuntos secundarios. En el capítulo 14 vimos que Dios nos llama a recibirnos y aceptarnos los unos a los otros, a no juzgar ni despreciar al hermano por cuestiones de conciencia y a vivir sabiendo que todos daremos cuenta al Señor. Ahora, en Romanos 15, versículos 1 al 7, Pablo va a llevar ese llamado al clímax. Si eres fuerte, no es para imponerte sobre el débil, sino para cargar con sus debilidades. Y el gran modelo de esto es Cristo mismo. Con la ayuda de Dios, vamos a explicar qué significa llevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos en el contexto de Romanos 14 y 15. También vamos a mostrar cómo Cristo cumplió este principio al no agradarse a sí mismo y cargar con el reproche que tú y yo merecíamos. Y por último, vamos a oír un llamado a buscar la unidad práctica en nuestras iglesias y familias para que unánimes y a una voz glorifiquemos a Dios. Si tienes una Biblia, busca Romanos 15:1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Mi hermano, no es fácil ser pastor. Los pastores que me escuchan lo saben muy bien, pero si tú no eres pastor, quédate conmigo porque esto también es para ti. No es fácil ser pastor porque muchas veces uno tiene que enfrentar situaciones que, humanamente hablando, parecen francamente tontas. En mi primer pastorado, nuestra congregación hispana se reunía en el edificio de una iglesia de hermanos americanos, estadounidenses. Y para bendecirnos, nuestra congregación decidió que le íbamos a cambiar la alfombra del santuario, que ya tenía más de 20 años y estaba desteñida y desgastada. Y a ellos no les iba a costar ni un centavo. Podían escoger el color y el estilo que quisieran. El tesorero de nuestra iglesia trabajaba vendiendo alfombras de alta calidad y él mismo iba a cubrir el costo de la alfombra y nuestra congregación iba a pagar la instalación, así que no les iba a costar nada. Él les entregó muestras de todas las alfombras y les dio tiempo para escoger la que más les gustara. Suena sencillo, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Pues no, para nada. La congregación se reunió para examinar las muestras. Formaron un comité para estudiar y discutir el tema. Hablaron del asunto por no sé cuántas semanas y al final nos enviaron como propuesta un ejemplo de una alfombra baratísima y fea que ni siquiera formaba parte de las muestras que les habíamos dado. El argumento que estuvo a punto de dividir la iglesia era que querían honrar al Señor protegiendo la belleza del santuario. El pastor no se atrevió a empujar más para evitar una batalla. Mi hermano, pasaron 5 años y no habíamos cambiado la alfombra y que yo sepa, nunca se llegó a cambiar. Parece increíble, ¿verdad? Pero cosas así suceden con demasiada frecuencia. He visto iglesias dividirse por el estilo de la música, por mover un piano de un lado del altar al otro, por si las mujeres pueden usar pantalones, por cantar coritos, por insistir en himnos y por muchas otras cosas secundarias. De un lado, alguien acusa al otro de anticuado o de fundamentalista, y del otro lado, alguien responde gritando ¡liberal! Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo esto honra a nuestro Señor?
entre tanta debilidad y locura humana, alguien tiene que ser responsable y actuar por el bien de la iglesia y para la gloria de Dios. Y de eso se trata el pasaje de hoy. Leamos primero el texto de hoy, Romanos 15 del 1 al 7. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Amén. Esa es la palabra del Señor. Otra vez, esto fue Romanos 15, del 1 al 7. Ahora, mira cómo Pablo comienza. Dice que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí hay dos preguntas clave. ¿Quiénes son los fuertes y quiénes son los débiles? Ya hablamos de esto en el capítulo 14, pero te lo repito. Cuando Pablo habla ahí de los fuertes, se refiere a los que entienden mejor la libertad cristiana en asuntos secundarios, comida, días, costumbres. Los débiles son los que, por conciencia o tal vez por falta de entendimiento, se sienten fácilmente afectados, se escandalizan o se confunden por ciertas prácticas. Ahora, no te ofendas si al oír esto te parece que caes en el campo de los débiles. Ni te pongas orgulloso si caes en el campo de los fuertes. Te repito lo que dijimos anteriormente. Aquí Pablo está repartiendo amonestaciones. El débil tiende a juzgar al fuerte y el fuerte tiende a despreciar al débil. Pero vamos a darle otro enfoque más tarde. Por ahora, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué significa sobrellevar las flaquezas de los débiles? No es aguantarlos con mala cara. Ni siquiera es tolerarlos. La idea de la palabra aquí es cargar con las debilidades del hermano como alguien que ayuda a otro a caminar. La clave aquí está en la última frase, y no agradarnos a nosotros mismos. El fuerte, en lugar de centrarse en agradarse a sí mismo, pone su mirada en la edificación de su prójimo. Eso implica dejar de lado aquello que hiere innecesariamente la conciencia del otro y abordar el tema con mucha paciencia y amor. Y es importante aclarar que esto no significa llamar no pecado a lo que Dios llama pecado, sino reconocer que en las áreas discutibles, el fuerte decide priorizar el amor y la edificación por encima de su propio gusto. Tú no eres más importante que tu hermano, ¿oíste? A veces incluso será necesario consolar al hermano con la verdad del evangelio cuando tropieza en algo que el fuerte ni siquiera consideraría pecado. En resumen, se trata de tratar al hermano como lo que es. Es tu hermano, así que con amor y misericordia. Nuestra inclinación natural es buscar nuestra comodidad, nuestros gustos, nuestro estilo. No queremos caer bajo la tiranía de los débiles y eso suele pasar. Sin embargo, Pablo insiste, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Ahora, entiende, esto se trata de buscar lo que realmente ayuda al otro a crecer en Cristo. Esto implica que la pregunta ya no es, ¿tengo derecho a hacer esto?, sino, ¿esto edifica a mi hermano? ¿Lo ayuda a ver más de Cristo? Piensa en tu contexto. Tal vez tú eres el fuerte, entiendes bien tu libertad, sabes que ciertas cosas no son pecado en sí, pero hay hermanos más nuevos, más frágiles, que podrían tropezar si te ven ejercer tu libertad. ¿Qué haces? Si sigues adelante sin pensar en ellos, quizás te estás agradando a ti mismo. Si quieres honrar al Señor, ajustarás tus decisiones para buscar el bien espiritual del otro, aunque a veces te cueste. Pero hay algo importante que debemos considerar aquí. Escucha, ¿quién quiere ser fuerte? Creo que todos queremos esto, ¿no es cierto? Nadie quiere ser el débil. Es más,
Yo estoy seguro de que en ambos lados de los argumentos sobre cosas secundarias, tanto uno como el otro tiene convicciones fuertes. Si no, no estuvieran discutiendo. Ahora, Pablo dijo en el 14:5 que cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. Y por esto, creo que es útil pensar aquí en el fuerte no como el que entiende la libertad que tiene en Cristo, sino el que está comprometido a amar bien a su prójimo. Ese es el verdadero fuerte. Y Pablo nos da una razón teológica para verlo de esta manera. Mire lo que dice el versículo 3. Ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Aquí hay dos cosas tremendas. Cristo no se agradó a sí mismo. Jesús, siendo el Hijo eterno de Dios, con todo derecho a la gloria y la honra, decidió tomar forma de siervo. No vino a esta tierra a buscar su comodidad, sino a hacer la voluntad del Padre y rescatar a pecadores. Cada vez que renunció a que le sirvieran y eligió servir, estaba viviendo este principio. Los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Esta es una cita del Salmo 69 que muestra a Cristo cargando el reproche que merecíamos nosotros. En la cruz, Él tomó sobre sí nuestro pecado, nuestra culpa, nuestros insultos contra Dios. El que era perfectamente fuerte se hizo débil por nosotros. Soportó el peso de nuestra condena. Pablo está diciendo, si quieres saber cómo luce eso de no agradarte a ti mismo, mira a Cristo. Él no solo soportó nuestras debilidades, llevó nuestros pecados. Escúchame, Él llevó lo que no le correspondía para que tú y yo fuéramos aceptados. Mi hermano, este es el corazón del Evangelio. Solo cuando ves a Cristo cargando contigo y por ti, el Espíritu quebranta tu egoísmo y te da deseos de cargar con otros. Cuando te cueste renunciar a algo por amor a un hermano, recuerda a Cristo. Cuando sientas que tienes derecho a hacer lo que quieras o que tienes el derecho de criticar y provocar al que hace algo que consideras cuestionable, mira al que tenía todos los derechos y renunció a ellos por amor a ti. Fíjate en él. Ahora, en el versículo 4, Pablo añade, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Este comentario es un paréntesis, pero es importante. Al citar el Salmo 69, lo conecta con Cristo. Recuerda que los apóstoles aprendieron de Jesús a ver a Cristo en todas las Escrituras, pero el punto que Pablo hace es que el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros también. Es un regalo que nos revela a nuestro Mesías y esto nos trae esperanza. Los cristianos pueden hacer cosas difíciles mediante el aliento de las Sagradas Escrituras. Es la Escritura la que te muestra a Cristo, la que te recuerda las promesas de Dios, la que te consuela en medio del rechazo y del cansancio y la que sostiene tu esperanza cuando parece que las cosas nunca van a cambiar. Si en tu iglesia hay tensiones, si te cuesta amar al hermano, no abandones la palabra. Ahí Dios te da perseverancia y consuelo para seguir adelante. Un pueblo que vive en la Escritura puede vivir en esperanza. Pablo termina esta sección con una bendición y un mandato, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Ahora, fíjate en esto. Dios es el Dios de la paciencia y del consuelo. Lo que pidió en el versículo 4, paciencia y consuelo por medio de la Escritura, ahora lo atribuye directamente a Dios. No solo te manda a aguantar, Él mismo es la fuente de perseverancia y consuelo. Pide un mismo sentir conforme a Cristo Jesús. No se trata de pensar igual en todo, sino de tener la misma mente de Cristo, servir, amar y buscar la gloria de Dios. La unidad que importa no es uniformidad de gustos, sino un corazón conjunto orientado hacia Cristo. ¿Y con qué propósito? Para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Mi hermano, Dios se glorifica cuando su iglesia, formada por personas distintas, canta la misma canción de alabanza con una sola voz. La alabanza de la iglesia es más gloriosa cuando voces diferentes se unen en armonía que cuando cada uno insiste en cantar solo su propia melodía. Cuando personas comprometidas con la verdad del evangelio, aunque tengan convicciones distintas en cosas secundarias, siguen caminando y alabando juntos en armonía y amor, con la mirada puesta en Cristo. Y el mandato final, por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Volvemos al Evangelio. Cristo te recibió cuando eras débil, cuando estabas perdido, cuando no merecías nada. Ese cómo marca la medida y el modelo. Así como Él te recibió, así recibe tú al hermano. Así como Él te amó y aceptó, ama y acepta a tu prójimo. Ahora, quiero hacer esto muy práctico. ¿Has tenido roces, sospechas o tensiones por cosas secundarias con alguien en tu iglesia o de otra congregación? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, porque tú me aceptaste cuando yo era difícil, quiero aceptarlo a él o a ella para tu gloria? ¿Quieres pedirle a Dios que haga de tu iglesia un lugar donde, a pesar de las diferencias, se escuche una sola voz que glorifica al Padre? Mi hermano, Romanos 15, del 1 al 7, nos confronta, pero nos consuela. Nos confronta porque derriba nuestro egoísmo y nuestro derecho a agradarnos a nosotros mismos. Nos consuela porque nos recuerda que Cristo no se agradó a sí mismo, sino que cargó con nuestro reproche para hacernos parte de su pueblo. Si ya eres creyente, pídele hoy al Señor Dios de paciencia y de consuelo. Dame la mente de Cristo. Enséñame a usar mi fortaleza para sostener a los débiles y no para aplastarlos. Capacítame para aceptar a mis hermanos como tú me aceptaste en Cristo. Y si todavía no has venido a Cristo, escucha bien. El Hijo de Dios no vino a complacerse a sí mismo, sino a dar su vida en rescate por pecadores. Él cargó en la cruz el reproche, el desprecio y la condenación que tú y yo merecíamos, para que si confiamos en Él seamos recibidos por Dios, perdonados y hechos parte de su familia. Hoy te ofrece, por medio de este predicador, su perdón y una vida nueva en la familia de Dios, vida eterna en Cristo. ¿Puedes reconocer que has vivido agradándote a ti mismo, lejos de Él? ¿Puedes creer que en la cruz Él llevó tu pecado y tu culpa? ¿Puedes arrepentirte y confiar en Él como tu Señor y Salvador? Si puedes, hazlo ahora mismo. Él te recibirá por su gracia y te hará parte de su pueblo para siempre, para que, unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, mi hermano, ¿puedes creerlo? Créelo. Amén. Mi hermano, si hoy el Señor te ha mostrado que la verdadera fortaleza no consiste en agradarte a ti mismo, sino en mirar a Cristo y aprender a cargar con otros como Él cargó contigo, no endurezcas tu corazón. Detente, examina tu vida. Vuelve a la cruz donde el Hijo de Dios renunció a todos sus derechos para recibirte por gracia. Confía de nuevo en Él y pídele que te dé la mente de Cristo para amar, para servir y edificar a tu hermano, para la gloria de Dios. Oremos. Padre, otra vez te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has aceptado tal como somos. Danos ese amor ahora por nuestros prójimos, para no solo aguantar con mala cara o tolerarnos, sino aceptarnos y amarnos aun cuando no estamos de acuerdo en todo. Padre, te pido por la unidad de tu iglesia. Te pido también por los que están luchando ahora con esto. Quizás hay alguien que tiene que perdonar, quizás hay relaciones que se deben restaurar. Guíalos, dirígelos, que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor. Y por último, como siempre, te pido por aquel que me escucha, que todavía no ha creído en Cristo, que hoy, Señor, se arrepienta de sus pecados y ponga toda su esperanza, toda su fe en que Cristo murió y resucitó para su salvación. Cambia su corazón, hazlo tu Hijo, para tu gloria y para su bien. En el nombre de Cristo. Amén.